El reporte de una cantidad alarmante de recién nacidos fallecidos en la unidad de cuidados intensivos neonatal del Hospital Materno Infantil San Lorenzo de Los Minas ha provocado lógicamente revuelo en la sociedad. ¿Cuántos se murieron en marzo? Porque aquí nada más se habla de febrero. ¿Dónde está el servicio de epidemiología que debió darle seguimiento a esa situación y emitir una alerta? Nuestro país se encuentra en el mismo nivel que Haití. Porque en medio de estas circunstancias no se le puede estar ocultando al país. A mí no me dejaron que yo amanezca con piña. Dios mío. La lactancia materna, el contacto piel con piel y buenas prácticas médicas pueden prevenir muchas muertes neonatales en América Latina y el Caribe, donde 255 bebés de menos de un mes fallecen a diario, según la Organización Panamericana de la Salud. Evidentemente que la falta de acceso a los anticonceptivos puede explicar en parte, pero no totalmente, la malas estadísticas que tenemos nosotros como país. Tenemos unas estadísticas alarmantes de embarazo con adolescentes y estamos en la lista negra de Latinoamérica como país que está encabezando esa lista. De tal manera que ha movilizado la acción hasta de la primera dama y de las instancias gubernamentales, porque definitivamente no se puede seguir mirando hacia otro lado. 7 de cada 1000 niños no llegan a cumplir un mes de vida en la región, una tasa que va de 1.7 en Aruba y 2.3 en Cuba, a 18 en República Dominicana y 32 en Haití, informa la organización que lanzó una campaña sobre el cuidado de los recién nacidos. Se calcula que en la región nacen cada año 15 millones de bebés, de los cuales 115,000 fallecen antes de cumplir el año, de ellos más de 80,000 durante los primeros 28 días. Países desarrollados anda alrededor de 10. Ya que en los Estados Unidos un bebé de 24 semanas tiene muchas posibilidades por todo el equipamiento técnico y todos los avances y sobre todo por la consulta prenatal, es decir, los pacientes asisten mucho a la consulta prenatal y eso hace que su posibilidad de sobrevida sea mayor. En nuestros países, la tasa promedio debería ser alrededor de unos 14. Las principales causas de muerte de este periodo son las complicaciones de prematuridad, los defectos congénitos, las infecciones y la asfixia en el parto, detalla por teléfono. La mayoría de estos fallecimientos son por causas que se pueden prevenir, asegura la OPS. Eso se resuelve con un solo tema, educación. Es un tema de educación desde el hogar, desde la escuela, desde todos los escenarios que puedan generar la conciencia necesaria para que la mujer dominicana tenga la opción, la libertad de planificarse, de hacer de su vida lo que ella entienda, lo que le corresponde. Entonces ese es un tema exclusivamente de educación. El reporte de una cantidad alarmante de recién nacidos fallecidos en la unidad de cuidados intensivos neonatal del Hospital Materno Infantil San Lorenzo de Los Minas ha provocado lógicamente revuelo en la sociedad. Y no puede ser para menos, pues esto evidencia las carencias vividas en los centros de salud del país y la falta de políticas públicas que refuercen esta área. Durante el 2022, el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica del Ministerio de Salud Pública reporta 13.315 muertes infantiles ocurridas en el país en establecimientos de salud, tanto públicos como privados, de los cuales en la red pública se reportan 2.982 de acuerdo con los registros oficiales de ambas entidades. Del total de muertes infantiles, que son aquellas que ocurren durante el primer año de vida que se registran en el país, cerca del 80% se registran en la edad neonatal, es decir, durante los primeros 28 días de nacidos, mayormente entre los que nacen prematuros o de bajo peso debido a la inmadurez de su sistema inmunológico. Desde el Servicio Nacional de Salud se ha desatado una ola de persecuciones
de atropello, de asedio, de desvinculaciones contra todo aquel que se atreva, aun sea mínimamente, a expresar las dificultades que hay. La Dirección de Gestión de la Información del Servicio Nacional de Salud registró 2.982 defunciones infantiles en la red pública desde el 3 de enero del 2022 hasta el 23 de enero del 2023, calificadas como muertes neonatal y postneonatal. En la muerte neonatal, que sucede cuando el bebé fallece en los primeros 28 días de nacido, murieron 2.347 infantiles, igual al 7.871% de la mortalidad, mientras que en la postneonatal, de 28 a 364 días de nacido, fallecieron 635 niños, equivalente a 21.29%. Fíjense bien, hay hospitales de alta complejidad, como son la maternidad San Lorenzo de los Minas, como es la maternidad La Altagracia, como es el Hospital Reinaldo Almanzar, y como es, por ejemplo, la maternidad René Clan de Guzmán en Santiago. Son hospitales de alta complejidad donde los pacientes que se manejan ahí son pacientes de alto riesgo, lo que hace saber que su morbilidad, la morbilidad es la posibilidad de hacer una complicación en estos pacientes, es mucho mayor. Por ejemplo, la tasa nacional, a nivel nacional, de mortalidad neonatal, que es lo que vamos a hablar, el año pasado era de un 20.6%. Y este año, a este trimestre, está en 17%. Vamos a una pausa comercial y al regresar continuamos con mucho más en Frontales. República Dominicana es uno de los países con un alto índice de embarazo de adolescentes. Nuestro país se encuentra en el mismo nivel que Haití en estos momentos. Pese a que las autoridades de salud aseguran que realizan grandes esfuerzos para que las muertes en recién nacidos disminuyan, la mortalidad neonatal en el país apenas ha bajado 3% en el último año. 6, una tasa que en los últimos 30 años, tanto la tasa de mortalidad materna como neonatal se ha mantenido estable a pesar de los ingentes esfuerzos que se hace desde el Servicio Nacional de Salud y el Ministerio con la finalidad de impactar en la calidad de la atención. El más reciente estudio emitido por el Círculo de Cultura Democrática revela que las muertes neonatales representan el 70% de la mortalidad infantil en República Dominicana. Según la publicación, la tasa de mortalidad neonatal se encuentra en los últimos 5 años con 2.4 puntos promedio por encima de la tasa que aspiran las agrupaciones regionales definidas por las Naciones Unidas para las ODS. Para el 2021 aumentaron en un 35% respecto al año anterior, alcanzando 2.693 de muertes infantiles. En ese mismo año, el indicador representó un retroceso debido a un aumento en la tasa de 21 puntos por cada 1.000 nacidos vivos respecto a los años 2019 y 2020, donde la tasa había bajado a 17 puntos. A pesar de que el país posee unos ingresos significativos en términos per cápita, lamentablemente nuestro país se encuentra en el mismo nivel que Haití en estos momentos y por supuesto registra un desbalance muy desfavorable con relación a otros países de la región. La tasa de mortalidad infantil reporta que ha mantenido por debajo de la estima, sin embargo, se encuentra en promedio 1.2 puntos diferenciales por encima de las estimaciones publicadas por los grupos de las Naciones Unidas, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia UNICEF y la Organización Mundial de la Salud OMS, además de la Alianza Nacional para la Reducción de la Mortalidad Materno-Infantil, que establece una reducción a 18 por cada 1.000 nacidos. Los datos analizados en el informe revelan que las 5 localidades con mayor tasa de muerte infantil se encuentran en la zona fronteriza del país, siendo estas las provincias de Elías Piñas, Pedernales,
Montecristi, Bauruco e Independencia con tasas de 39, 37, 35 y 29 respectivamente, siendo la misma tasa para Bauruco e Independencia. Creo que Salud Pública, como rectora, como organismo rector de la salud de los dominicanos y las dominicanas de una vez por todas, no puede mirar para otro lado. Tiene que volver a que las clínicas de planificación tienen que existir. Las mujeres tienen que dar consentimiento informado, las adolescentes tienen que también poder tener acceso, porque en un mundo ideal tú puedes decirle a las adolescentes que no tengan relaciones sexuales, que no empiecen con una sexualidad temprana, pero los reales, que tenemos que educar en la escuela, en la familia, en la sociedad, para de alguna manera educar a las niñas que las relaciones sexuales le quedan grandes. La provincia Montecristi presentó en el 2021 una tasa de 47%, siendo la más alta del país para este año, seguida de la provincia Independencia, que presentó un aumento de 61%, teniendo el mayor aumento del país en el periodo 2019-2021. Dentro de las 5 regiones donde la incidencia de pobreza sobrepasa el 20% se encuentran los extremos de las tasas de muerte infantil. Al analizar la distribución de las tasas de mortalidad infantil ocurridas en el 2019 y comparadas con las tasas de pobreza general por región de desarrollo, se observa que dentro de las 5 regiones donde la incidencia de pobreza sobrepasa el 20%, se encuentran los 2 extremos de las tasas de muerte infantil. Los anticonceptivos son un elemento sumamente importante, sobre todo para evitar esa gran cantidad de embarazos que hay en adolescentes. República Dominicana es uno de los países con un alto índice realmente de embarazo de adolescentes. Y eso incluso trae graves consecuencias, porque muchas veces al final esos embarazos en adolescentes casi son de alto riesgo. Al igual que los embarazos de mujeres de 35, 40 años son de alto riesgo. Entonces, en un país donde la jovencita no está lo suficientemente nutrida, bien alimentada, y que también se le agregue ese nuevo elemento, pues incide significativamente en que al final no sea lo más aconsejable. La región donde se reporta el mayor nivel de pobreza general del país es la región de Enriquillo, compuesta por las provincias de Bauruco, Barahona, Independencia y Pedernales, donde 37 de cada 100 personas se ubicaron en situación de pobreza. En esta región del país es donde se presenta la mayor tasa de mortalidad infantil para el año 2019, con un total de 117 muertes infantiles por cada 1.000 nacidos vivos. Los trastornos maternos y neonatales ocupan el 54% de las causas de muerte infantiles, seguidas por las enfermedades no transmisibles, 14%, y las enfermedades infecciosas. Vamos a una pausa comercial y al regresar continuamos con mucho más en Frontales. Ese niño muere a las 8:45 de la mañana. Yo la acuso a ella me dijo ayer a mí me dijo, aquí tenemos de todo. El Hospital Materno Infantil San Lorenzo de los Mina, uno de los centros de salud más famosos de la capital dominicana, ha sido noticia por robo y muertes de recién nacido. Pese a que en el año 2017 fue remodelado y equipado con un costo de más de 392 millones de pesos, el centro de salud sigue envuelto en escándalos. Uno de los casos más conocidos por los que el Hospital Materno Infantil San Lorenzo de los Mina, que pertenece a la red del Servicio Nacional de Salud, ha tenido que dar la cara, está la muerte de 2 neonatos en enero del año 2014. En ese tiempo,
se ventiló que una supuesta falla en la planta eléctrica que estaba en servicio por un apagón provocó que el sistema de oxígeno saliera de servicio y murieran 2 niñas que tenían 15 días de nacidas. Ese niño muere a las 8:45 de la mañana, donde aún no se había presentado el problema de energía eléctrica en el hospital. Un niño con un diagnóstico de 35 semanas, un niño prematuro, séptico y muere a causa de una hemorragia pulmonar. Ahí está la perinatóloga que pueden darle más información acerca del caso. Luego muere otro niño que también estaba grave, un niño que es donde interviene cirugía pediátrica, que tenía malformaciones congénitas, tenía una megavejiga, rotación intestinal y tenía también megauréter, que es el cirujano pediátrico, si quieren más información acerca de ese niño. Tenía 15 días en la institución, fue intervenido quirúrgicamente, un niño que estaba de cuidado. Esos fueron los 2 niños que murieron en el día de ayer, que estaban complicados. A esto, los padres de los vástagos reaccionaron airados y responsabilizaron a la dirección del hospital por el fallecimiento de los infantes. Dijeron que en el centro de salud había negligencia. Más tarde, Jocelyn Sánchez Parra, entonces directora de la dependencia del Servicio Nacional de Salud, negó las acusaciones y explicó que las niñas murieron previo a la falla eléctrica. Yo la acuso a ella me dijo ayer a mí me dijo, aquí tenemos de todo, aquí tenemos medicamentos de toda la clase y yo tuve que comprar recetas para mi niña porque no tienen nada y ella tiene las caras muy duras. Yo la acuso responsablemente, ella fue la asesina porque ella es la que tiene que ver con este hospital. En ese entonces, varias figuras de los partidos opositores criticaron al gobierno de Medina por los hechos en ese hospital. Un año antes, específicamente en febrero de 2013, una enfermera fue señalada por robarse un bebé de ese centro de salud. El expediente instrumentado por la Fiscalía establece que cuando la madre de la bebé se disponía a entrar al baño del referido hospital fue abordada por una enfermera llamada Marta de los Santos Mercedes, de 57 años, quien se ofreció a cuidar a la infante mientras ella salía. Cuando la mujer salió del baño, la enfermera no estaba en el lugar y había huido con la menor. Siendo arrestada un mes después, la dama fue sentenciada a 10 años de prisión en el 2016. Y continuamos nuestro noticiario con un tema lamentable, y es que una niña de solo 11 días de nacida fue raptada de la maternidad San Lorenzo de los Minas por una desconocida y aún no ha sido recuperada por las autoridades. Tenemos a Shaira Castillo, quien conversó con la madre de la bebé. Nos cuenta esta triste historia. Si no, no había salido corriendo de la maternidad y se la lleva. Con lágrimas en sus ojos, impotente y teniendo frescos los puntos de la cesárea, esta joven madre no puede creer que le llevaron a su bebé de la misma maternidad donde alumbró. Ay, pues sí, venga, agárremela, pero no se me mueva desde la puerta, la señora está frente a mí. En lo que yo volteo y miro el inodoro para orinar, ya la señora no está al frente de mí con la niña. Ya salgo, ni siquiera oriné, salgo corriendo. Cuando salgo corriendo, la doña va a paso rápido, casi corriendo, saliendo de la maternidad. Francesca González cuenta que la señora llevaba horas sentada a su lado, como planificando el rapto, y aprovechó que no pudo retener más sus orinas. En tan solo un momento desapareció con la infante a cuesta. Solamente le pido a ella que por favor que me la devuelva, que yo no voy a tomar ninguna medida policíaca contra ella y me la devuelve sana y salva. Que por favor, que una niña enferma, que yo tengo 7 días con ella interna. Este no es el primer caso de robo de niños que se presenta en la maternidad de Los Minas. En otro hecho, en el 2019, la entonces directora de la maternidad, Evelyn Cueto, informó que una joven de 20 años se presentó al centro en búsqueda de su hijo recién nacido, que supuestamente se lo habían robado de ese lugar. Sin embargo, el hospital no tenía registro de nacimiento de la criatura, según Cueto, por lo que el caso fue referido a la Fiscalía de Investigación. El niño duró 9 días en incubadora, porque el día yo no fui. Entonces el domingo, pues ya te voy a decir 9 días, porque el domingo yo no fui, yo fui y el domingo ya el niño no estaba ahí. Que se haga justicia, la madre que lo tenga, quien sea que lo tenga, porque eso de allá mismo, de allá adentro, de allá mismo, que me lo busquen. Y ellos como ellos dicen que en muchos casos, el primer caso que pasa eso, no es el primero. No es el primer caso que pasa en la maternidad de Los Minas. Cuando regresamos el domingo, ya el niño no aparece por ninguna parte. O sea, borran toda la evidencia de mi esposa. No aparece en ningún registro, no aparece en nada. Entonces,
si fue un embarazo psicológico, como ellos dicen, como nosotros tenemos un récord del hospital. Otro de los casos sobre ese hospital y que han sido portada de los diarios fue el que abrió el año 2023. En enero, unos padres haitianos que habían recibido los servicios de ese centro de salud reportaron el robo de su niña. Una cámara de seguridad muestra cómo una mujer vestida de enfermera supuestamente raptó la madrugada del sábado 21 de ese mes a la recién nacida de dicho centro. Y me dijo que ella entró y dijo, me dijeron los niños que tienen, le tomaron la fiebre a los bebés, y yo le dije que no. Entonces ya la compañera mía le tomó, al bebé de ella le tomó la fiebre, a mi niña también, la temperatura, a mi niña también, y ella dijo, como la tuya no tiene más alta, me voy a llevar tu niña, me voy a llevar la tuya, y te la traigo ahora, en 5 minutos. Luego de eso, pasaron, ay Dios mío. En el audiovisual, que tiene una duración de 16 segundos, se puede observar a la fémina de aspecto físico obesa, que tenía puesto un abrigo y un pantalón medio ancho de color gris, salir del centro médico con un maletín en las manos, donde se presume llevaba a la niña Gerali Pañano. La mujer luego fue arrestada. En el momento de la detención, estaba con la infante acostada en una cama. Los hospitales hay mucho tránsito, sobre todo hospitales tan grandes como la maternidad San Lorenzo de los Minas. Es un hospital donde hay mucho tránsito, donde camina mucha gente, y se han tomado todas las medidas para que hay áreas que es difícil para mí como director nacional, hasta entrar a la maternidad, si yo no voy identificado, no me permiten entrar, o subir al área de perinatología. Vamos a una pausa comercial y al regresar continuamos con mucho más en Frontal. En medio de estas circunstancias no se le puede estar ocultando al país una situación tan grave como la muerte de un solo niño. Un hecho que ha conmocionado a la nación ha sido la denuncia de un medio local del país sobre la muerte de 34 recién nacidos en febrero de este año, supuestamente por un brote infeccioso en el Hospital Materno Infantil San Lorenzo de los Minas. Muy grave, porque eso pasó en febrero y ahora es que se está conociendo. ¿Dónde está el servicio de epidemiología que debió darle seguimiento a esa situación? Los establecimientos de la red pública de salud han acumulado durante el primer trimestre de este año 486 muertes neonatales, siendo el Hospital Materno San Lorenzo de los Minas el que más defunciones registró, con un total de 72 eventos, lo que representa un 14.81% del total. Hay que destacar que 34 de estas muertes ocurrieron solo en febrero, producto de diversas causas como brote infeccioso, sepsis, hemorragia pulmonar, cardiopatía congénita compleja, asfixia perinatal y otras, según las autoridades. De acuerdo con los datos contenidos en el repositorio de información y estadísticas del Servicio Nacional de Salud, 45 fueron calificadas como muerte neonatal temprana, es decir, de 0 a 6 días de nacido, mientras 27 bebés fallecieron dentro de 7 y 27 días. Decía que de estos niños que fallecieron en febrero, tan solo 5 fallecieron por infección. La mayoría de la muerte neonatal es causada por la prematuridad y sus complicaciones, como la hemorragia intracraneana, la hemorragia pulmonar, los síndromes de coagulación intravascular diseminado y un sinnúmero de patologías. En este mes también, en febrero, 7 murieron por anomalías congénitas complejas de nacimiento, es decir, anomalías que eran incompatibles con la vida, por lo tanto, era factible ese fallecimiento. Para nadie es un secreto que los grandes hospitales de tercer nivel de la capital y Santiago tienen una demanda de servicio superior a su capacidad.
Por lo tanto, todo el que conoce la vida interior de un centro hospitalario sabe que tarde o temprano se pueden presentar situaciones como la que desgraciadamente está en el tapete. Que haya una política de Estado muchísimo más responsable, que podamos cuidar las estadísticas, que haya una atención primaria eficiente, que se puedan hacer los chequeos prenatales. Todo eso es importante. También sabemos, porque hay que ser justo, que algo que afecta a las estadísticas nuestras es que también tenemos muchas ciudadanas extranjeras que vienen muchas veces al país sin los chequeos prenatales y eso de alguna manera también afecta a las estadísticas. Pero no podemos solamente quedarnos de ese lado, sino nosotros como Estado tenemos que hacer lo que hay que hacer. Es inaceptable todo el índice de muerte que estamos teniendo de niños, pero también de madres. La maternidad en Los Minas tiene una unidad de cuidados intensivos neonatal con una alta demanda, dado el gran volumen de pacientes que maneja. ¿Acaso no se realizan frecuentes reportajes de la excesiva presencia allí de centenares de parturientas haitianas, en adición a las nacionales, ante mayor proporción de parturientas, en muchos casos sin los imprescindibles chequeos prenatales? La unidad de cuidados intensivos neonatal tiene mayores ingresos de pacientitos. Parturientas sin chequeos prenatales o chequeos irregulares son proclives a complicar el producto del embarazo con patologías como prematuridad, distrés respiratorios, hiperbilirrubinemia, hipnosis, sepsis y otras enfermedades perinatales. La maternidad San Lorenzo de Los Minas sumó 274 bebés fallecidos en el periodo desde el 3 de enero del 2022 hasta el 23 de enero de 2023, siendo la cantidad más alta de tipo de defunción la categoría muerte neonatal. En medicina cada cierto tiempo se dan brotes o se dan episodios que pueden cambiar la situación del promedio de día a día o de mes a mes. Normalmente la mortalidad neonatal en el Hospital San Lorenzo de Los Minas son unos 14 a 15 por mes, por la complejidad del hospital. Sin embargo, puede haber meses en que eso se dispara por diferentes causas, que son causas médicas. Ningún médico quiere hacer daño. Ningún médico quiere hacer daño, ni el más mínimo daño. En el Hospital Materno Infantil San Lorenzo de Los Minas, solo en febrero de 2023 murieron 34 recién nacidos. En 3 meses, reveló el Colegio Médico Dominicano, 72 vástagos perdieron la vida en ese centro. Porque en medio de estas circunstancias no se le puede estar ocultando al país una situación tan grave como la muerte de un solo niño. No estamos hablando de los 11 que murieron hace un tiempo, o los 13, no sé, en el Robert Reed Cabral, y que se llevó de por medio al director y al ministro de Salud de aquella época. Estamos hablando de 34 en un mes y de una cantidad similar de enero a abril, según datos mencionados. Por la tragedia en maternidad fue sustituido el director del centro hospitalario Leonardo Aquino, la encargada del departamento de neonatología Dafne Sánchez. En su lugar fue nombrado el doctor Armando Cabejo y la doctora Ruth Encarnación. Agregamos que para facilitar el proceso de investigación que se realizará en la maternidad de Los Minas, la Comisión Conjunta del Ministerio de Salud Pública, el SNS y el Colegio Médico Dominicano ha procedido a separar de sus funciones al director de la maternidad, doctor Leonardo Aquino, y a la encargada del departamento de neonatología, la doctora Dafne Sánchez.
Remontándose al inicio del 2019, las cifras dan cuenta de que del 21 al 27 de enero perecieron 68 niños, totalizando en el mismo mes 224 según el boletín epidemiológico. En ese periodo, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia UNICEF colocó al país entre las naciones de mayor mortalidad de recién nacidos, en el lugar número 51 de 186 países evaluados. Las causas diversas. Según expertos, el riesgo de brotes de infecciones en neonatos que puedan llevar a la muerte se incrementa con la sobredemanda de pacientes y poco personal, ya que con exceso de trabajo no es capaz de cumplir con los requerimientos de higiene de manos que amerita el servicio. Las estadísticas del Ministerio de Salud Pública y el Seguro Nacional de Salud reflejan que las defunciones neonatales se redujeron en un 21% al registrarse 473 decesos durante el primer trimestre del 2023, en comparación con el año anterior, cuando se notificaron 522 decesos. Sin embargo, la situación es aún más dramática y debe llamar la atención de las autoridades, ya que en la maternidad Nuestra Señora de la Alta Gracia, las estadísticas revelan un total de 157 fallecimientos de recién nacidos durante el mismo periodo. De igual manera, en el Hospital Reinaldo Almanza de Santo Domingo Norte fallecieron 56 bebés en los primeros 3 meses del año. La mayor incidencia de infecciones asociadas a la atención de la salud se encuentra en los servicios de neonatología y unidad de cuidados intensivos neonatal, por las características propias de los recién nacidos y los factores de la atención. Esas infecciones y las estrategias de prevención están relacionadas con medidas generales de higiene de manos, uso de técnicas asépticas, disminución de procedimientos invasivos y el reforzamiento de la supervisión de prácticas de atención. Normalmente las unidades de cuidado intensivo neonatal son cerradas, es decir, no permiten la entrada de niños que no hayan nacido en ese hospital. Sin embargo, en el Hospital de Maternidad de Los Minas, de San Lorenzo de Los Minas, tenemos unidad semiabierta, es decir, llegan muchos pacientes, como les decía ahorita, por la alta complejidad, con algunos componentes de ingreso. En este caso llegó un niño con una necesidad de ingreso, tenía una infección, y a pesar de que se colocan en un sitio de aislamiento, esa infección parece ser que impactó a algunos recién nacidos más que él. La mayor incidencia de infecciones asociadas a la atención de la salud se encuentra en los servicios de neonatología y unidad de cuidados intensivos neonatal, por las características propias de los recién nacidos y los factores de la atención. Esas infecciones y las estrategias de prevención están relacionadas con medidas generales de higiene de manos, uso de técnicas asépticas, disminución de procedimientos invasivos y el reforzamiento de la supervisión de prácticas de atención. Esto tiene que tener un régimen de consecuencias. Esto no puede quedar así, como si fuese algo que no ha pasado nada. Yo reclamo en la sociedad que existe, que haya una investigación seria y que haya régimen de consecuencias, que haya sanciones no solamente administrativas, sino que si hay una falta grave implica un tipo penal, y un tipo penal significa que la justicia penal se ponga en movimiento. Pese a que el SNS removió de sus funciones al director del Hospital Materno Infantil San Lorenzo de Los Minas, el Colegio Médico Dominicano entiende que no es suficiente. Condenó las muertes de los neonatos que, según las autoridades de dicho centro de salud, fallecieron por un brote infeccioso. El gremio de los médicos pidió a las autoridades que hagan una investigación profunda sobre el caso. El servicio no puede tomar la decisión final porque no puede ser juez y parte. Entonces nosotros públicamente hoy estamos exigiendo que el Ministerio de Salud Pública, como rector del modelo, y la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que es quien avala los programas académicos, estén en esas investigaciones.
También nuestros hospitales tienen déficit en los laboratorios de microbiología. Con lo costoso que son estos insumos, en esta área se deben tomar con regularidad muestras de cultivo del interior de estos equipos para verificar que verdaderamente estén estériles, inclusive de las paredes. Se sabe que en los hospitales se infiltran gérmenes nosocomiales muy agresivos como las pseudomonas. Es grave porque desde el Servicio Nacional de Salud se ha desatado una ola de persecuciones, de atropello, de asedio, de desvinculaciones contra todo aquel que se atreva, aun sea mínimamente, a expresar las dificultades que hay en los cientos de instituciones sanitarias que dirige el Servicio Nacional de Salud. Se le quiere poner una mordaza. Se quiere tapar el sol con un dedo. Un mantenimiento riguroso es lo ideal, pero nunca los hospitales han recibido los presupuestos necesarios para llevar a cabo esos procedimientos exhaustivos. Aún más, cuando la población existencial va en aumento progresivo cada día. Los médicos y el personal de enfermería conocen muy bien las reglas de higiene y mantenimiento en salas, cuidados intensivos y áreas quirúrgicas. Los que hemos vivido la realidad hospitalaria sabemos los entuertos que hay que enfrentar a diario para mantener a flote el proceso de recuperación de los pacientes. No es solo que el personal esté presente, sino las condiciones de trabajo que en nuestro medio nunca han sido placenteras. Incluso el personal de apoyo, generalmente empírico, siempre se insiste en adiestrarlo en lo delicado de su trabajo, muy particularmente la necesidad de guardar las reglas de higiene. Es muy cómodo resolver el problema despidiendo miembros del personal o reemplazando funcionarios hospitalarios para con estos chivos expiatorios disimular por dónde anda la falla, que se alteraron expedientes en un procedimiento totalmente injustificado, pero no es el móvil del asunto. Los problemas hay que abordarlos con el propósito de evitar que se repitan para no salir de un caso que tiene mucha opinión pública.